Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar algunos componentes introductorios al programa Octave o al lenguaje en Octave. Octave o Octave, así como se lee en español, es un programa gratuito que es similar a MATLAB, con algunas diferencias, claro está. Quizás sus principales diferencias están en que MATLAB contiene más librerías que Octave y por lo tanto MATLAB es un programa pagado. Pero la ventaja es que Octave, al ser gratis, pues obviamente no tenemos que invertir en este caso en pagar un programa como MATLAB, que en realidad viene siendo bastante caro para una persona normal, un estudiante digamos, o incluso un profesor. Y Octave pues tiene la ventaja también de que para un curso, por ejemplo como análisis numérico, pues fácilmente tiene funciones de sobra para que podamos trabajar durante toda la clase. Y es por eso que bueno, este video está diseñado para eso, para hacer una introducción a este programa, ¿no? Que es bastante bueno. Y también tiene la otra ventaja de que la sintaxis, salvo algunas pequeñas diferencias, es muy parecida a la sintaxis de MATLAB. Entonces cuando nosotros estamos trabajando en Octave, fácilmente el código de programación que hagamos en Octave lo podemos emigrar a MATLAB y viceversa, ¿no? Como les menciono, salvo algunas pequeñas diferencias. Entonces, bueno, dicho eso, pues empecemos. Quizás el primer punto, el más importante, ¿no? al empezar en el entorno de Octave, aquí yo entré de un solo con una aplicación de escritorio, ¿no? Que en la descripción posteriormente les diré cómo descargarlo. Instalarlo es fácil también, ¿verdad? Entonces, una vez que uno abre Octave, esto es lo que miraría, ¿no? Es una pantalla donde aparece esta ventana de comandos, se entendería esta aquí, Command Windows. Al lado izquierdo ya vamos a ver qué significa. Tenemos aquí un buscador de archivos y en la parte de abajo tenemos algo que se llama como espacio de trabajo o workspace, donde ya también vamos a ir viendo qué funcionalidad tiene. Bueno, tiene también aquí estas pestañas que tienen ahí diversas opciones, ¿no? Ya vamos a ver también algunas cosas de ahí. Entonces, lo primero y lo más importante es que cuando nosotros vamos a trabajar en un programa como Octave o incluso en cualquier otro, como si ustedes abren un documento de Word, generalmente el documento de Word lo guardan en algún archivo específico de su computador. Entonces, lo mismo sucede con Octave. Para poder trabajar en Octave es necesario o es conveniente a veces estar ubicados en una determinada carpeta de nuestro escritorio. Por ejemplo, yo dentro de esta computadora tengo una carpeta dentro de documentos que se llama lenguaje. Dentro de esa hay otra que se llama Octave. Dentro de esa hay otra que se llama introducción a Octave. Entonces yo desearía ubicarme en esa carpeta. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues aquí simplemente me voy al buscador, aquí al buscador de archivos, y ubico primero la carpeta, en este caso documentos, acá la pueden ver. Entro a documentos, luego entro a lenguajes, luego entro aquí donde tengo Octave, y aquí tengo otra carpeta que se llama introducción a Octave. Por supuesto, estas carpetas que ven ahí, obviamente ustedes no tienen por qué tenerlas, ¿no? Es solo una referencia de una posible situación que se daría en un cierto computador. Ustedes tendrán sus carpetas y tendrán su manera en la que organizan su computador. Esta es la forma en la que yo lo hago, y como estoy haciendo esta introducción, pues diseñé esta carpeta para hacer este video, ¿no? Que se llama Introducción a Octave. Bueno, una vez ahí, todo lo que hagamos o todo lo que vayamos a guardar en este video va a ir ahí a esa carpeta, ¿no? De momento, muchos de los ejemplos que vamos a hacer aquí, pues solamente los vamos a escribir y ejecutar en la ventana de comandos.
Este tipo de programas como Octave, su forma de programación es distinta a cómo se programa, por ejemplo, en C++ o incluso en Java. Aquí es posible, ¿no?, programar vía comandos, ¿no? Es decir, uno escribe un cierto comando aquí en esta parte que se llama ventana de comandos. Esto me lo estoy inventando, ¿no? Y entonces uno viene y ejecuta ese comando, ¿no? Es decir, a priori no es necesario tener como un archivo que después tenga que venir y ejecutarse, ¿no? Como ese proceso. Aquí se puede ir como compilando y ejecutando línea por línea. Bueno, la primera parte sería ver las variables que existen dentro de usted. Y bueno, aquí este tipo de programas tiene bastantes ventajas porque no es necesario definir el tipo de variable, así que simplemente las escribimos. Por ejemplo, si yo quisiera escribir la variable x igual, por ejemplo acá, ¿no?, x igual a 10, ¿no? Aquí tengo la opción de al final del comando poner punto y coma o no ponerlo. Si no lo pongo, me va a aparecer un pequeño mensaje abajo. Aquí lo podemos ver. Aquí ya se definió la variable x igual a 10, ahí ya lo podemos ver. Y si se fijan, al lado izquierdo aparece aquí todas las variables que yo me vaya creando van a ir apareciendo aquí en el espacio de trabajo. Aquí podemos ver el nombre, ¿no?, que ya name, ya nos aparece aquí x. La clase es de tipo double, tiene una dimensión, y esto es muy importante porque aquí todas las variables tienen una dimensión en el sentido de como si fueran vectores, ¿no? Que uno recuerda ya la clase de vectores que si uno tenía, por ejemplo, una tabla o una matriz, ¿no?, que tuviera 4 entradas, pues uno dice, es una matriz de 2x2, ¿no? O si es un vector columna, pues entonces es un vector de n por 1, ¿no? Y así. Entonces, en este caso, al ser solamente una variable, pues su dimensión lógicamente sería 1 por 1, ¿no? También es posible definir, vamos a ir cambiando aquí la variable x por true. Vamos aquí y ya vemos ahí, ¿no?, que nos aparece x igual a true. Ya cambió aquí la clase, ¿no? Podemos ver que es de tipo lógico. Igual, dimensión 1 por 1, y el valor es 1, que es el equivalente a verdadero, ¿no? Yo podría definir, por ejemplo, también false, así, y igual a false, y ahí vemos que ya no nos apareció el mensaje porque le puse justamente punto y coma, ¿no? Y aquí ya lo vemos abajo que también se creó lógico, 1 por 1, la dimensión, tipo de valor. Además podemos crear variables que sean mensajes o cajas de texto, puede ser, o cadenas de texto más. Por ejemplo, puedo poner aquí el famoso hola mundo. Miren, y ahí ya tengo en ese caso una variable que se llama mensaje. Pueden ver aquí al lado izquierdo que es de clase char, ¿no? La dimensión, como les digo, aquí todo está orientado a ese sentido, como si todos fueran vectores. Y podemos ver de que es de tamaño 1 por 10, ¿no?, que es como vendría a ser como un vector fila con 10 elementos, y en este caso los elementos son los caracteres de esta frase, ¿no? Hola mundo, junto con el espacio, tiene 10 caracteres. Muy bien, las variables también se pueden imprimir, y entonces esto se logra con esta función que se llama la función disp. Esta lo que hace es imprimirme variables. Entonces yo ahí, por ejemplo, estoy imprimiendo la variable mensaje. Bueno, ahí me dice un error, ¿no?, porque escribí mal la variable no se llama mensaje, sino que se llama mensaje, ¿no? Y ahí podemos ver el resultado. Bueno, entonces vamos a ir viendo que Octave pleca MATLAB. Igual las funciones que tiene MATLAB también se parecen, muchas se parecen. ¿Cómo funcionan con estas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos esta de imprimir. También tenemos funciones matemáticas, las usuales, ¿no?, como el seno, el coseno,
la tangente, el exponencial. Vaya, yo podría, por ejemplo, podría poner aquí el seno se escribe como sin de x, por ejemplo, y ya me da el valor ahí, ¿no? Seno de x es donde x es, recordemos, ya lo habíamos definido arriba, x es 10. Coseno de x también podemos calcular el exponencial de x, podemos ver ahí un conjunto de valores. Podemos calcular el valor absoluto de x, la tangente de x, las inversas, ¿no? A seno de x, creo que es, vamos a ver si se escribe a seno de x. Tenemos las hiperbólicas también, seno hiperbólico de x, por ejemplo. Bueno, ahí ya mencioné varias. Bueno, Octave dispone de un conjunto de funciones bastante amplio. Es muy difícil que alguien llegue a aprendérselas todas. Es bastante complicado. Sí, es bastante complicado que alguien se las aprenda. Entonces, ¿qué recursos tenemos nosotros para poder buscar una determinada función para una tarea en Octave? Entonces, las formas que tenemos son, bueno, quizás alguno de ustedes puede hacer que en determinado momento recuerde más o menos el nombre de la función. Entonces, si es eso, en Octave hay una forma de usar una especie de memoria de funciones de Octave, y es escribir, por ejemplo, por suponer algo, digamos que no me acuerdo cómo se llamaba la función seno. Entonces solo me acuerdo que empezaba con una S, digamos. Entonces, si yo quisiera ver todas las funciones que empiezan con S, hay un pequeño atajo que es escribir la letra S, en este caso, que es la palabra que ando buscando, que al menos eso es lo que yo recordaba, y luego presionar la tecla Tab, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me dice se van a mostrar 168 posibilidades. O sea, estamos hablando de que hay 168 componentes, ¿no?, que empiezan con la letra S en Octave. Son un montón. Le voy a dar que no. Entonces, vaya, digamos así, con SI pues ya hay menos posibilidades, y ahí podemos ver todas las funciones que se tienen a mano, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya me acordaría yo que el seno se escribe de esta manera, ¿no?, como sin. Igual acá pueden ver que aparece el seno hiperbólico. Hay otras funciones, ¿no? Size of. Esta creo que tiene la misma funcionalidad que una función que tiene C++, ¿no?, que cuenta el número de bytes, creo, de una cierta variable. Entonces, vaya, lo podemos probar ya que apareció ahí. Size of. Sí, ahí ya nos dice, ¿no? Tiene ese número de bytes, 1 en este caso. Si escogiéramos, por ejemplo, el mensaje, ¿no?, supongo que tendría más. Ajá, ahí ya nos dice 10 bytes y así, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos, ¿no? También mire aquí otra función que se llama signo, la función signo, que determina el signo de una función, de un número, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo aquí signo de x, pues me da 1, que significa que es positivo, ¿no? Si yo le pusiera menos x, me daría entonces menos 1, dado que menos x es negativo, ¿no? Porque x, recordemos todo esto, ¿verdad? Lo podemos ver aquí, x, aquí a la izquierda, si no lo tenemos a mano. X es un valor lógico, es 1, ¿no? Bueno, entonces esa es una forma, ¿verdad?, de buscar así una función cuando uno más o menos se acuerda del nombre. Ahora, si uno quiere hacer una determinada cosa en Octave, la otra manera, y generalmente es la más usada, es que uno haga una consulta en internet, ¿verdad? Normalmente se prefiere, ¿no?, uno se inclina a buscar páginas o páginas oficiales, ¿no?, de Octave, y la hay, ¿verdad? Hay una página ya oficial de Octave donde está la documentación de cualquier función, ¿no? Entonces, vaya, por ejemplo, si yo no supiera cómo calcular la tangente, por ejemplo, que es algo, un ejemplo así, ¿verdad?, bien educativo, entonces pues simplemente escribiría en un buscador, el de Google, ¿verdad?, o el que sea,
escribiría cómo calcular la tangente de un número en Octave, y ahí buscaría alguna referencia para saber cómo se hace. Y así, esas son así las formas, ¿no?, en las que uno puede como tener acceso más rápido a estas funciones, ¿no?, en lugar de memorizárselas. Como les digo, es bastante complicado hacerlo. Ahora, otro detalle es, bueno, una vez que yo tengo una función, porque eso puede pasar, ¿verdad? Uno busca una cierta función en un buscador, digamos, y la encuentra, ¿no? Y digamos, yo encuentro que la tangente se puede calcular con la función tan, pues ya está. Pero a veces también existe la duda de saber cómo se usa esa función, porque ese ya es otro tema, ¿no? Una cosa es saber que existe una función para hacer algo, y otra cosa es cómo usar esa función. Son dos tareas diferentes. Entonces, Octave también presenta un comando que nos permite tener una referencia de cómo se usa esa función. Aquí voy a aprovechar para limpiar un poco la pantalla. Se escribe CLC creo, o sea, sí, con CLC se limpia la pantalla. Y existe otro comando también que se llama clear, que con ese lo que hacen es que limpian toda la memoria, ¿no? O a veces incluso pueden limpiar exactamente una variable, es decir, pueden eliminar una variable. Por ejemplo, yo podría, digamos que yo quiero eliminar la variable x, entonces escribiría clear x así. Vamos a ver. Perdón. Ahí está, clear x, sin paréntesis. Entonces, si yo escribo esto, clear x, pues ya vemos aquí en el espacio de trabajo que ya la x no está, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, bueno, y así, ¿verdad? Creo que se entiende. Ahora, si yo no le pongo nada aquí, se limpia todo, ¿no? Si yo lo voy a hacer ahorita, si lo hago, pues ya ven ustedes que aquí en el espacio de trabajo ya no hay nada, ¿no? Entonces ahí eliminé todo, ya no está la variable x ni la variable y, nada. Bueno, entonces, volviendo un poco, les decía, para poder utilizar una determinada función existe para saber cómo usarla, existe un comando que se llama help. Entonces, si ustedes ponen help, que sería la traducción al español, les ayuda, y colocan el comando, entonces les va a salir una caja de texto donde les va a explicar un poco cómo se usa esa determinada función. Por ejemplo, voy a poner aquí help tan, que es la tangente. Si doy enter, ya me dice ahí, ¿no?, es lo que hace. Aquí ya lo podemos ver abajo, ¿no? Calcula la tangente para cada elemento de x, y además vean este detalle que es bastante interesante. Nos dice que el cálculo es en radianes. Eso, por ejemplo, solo con saber que existe una función que se llama la tangente, uno lo puede ya de un solo decir, es que la está calculando con radianes, o es que la está calculando con grados, ¿no? Y además también nos mencionan algunas funciones como similares, ¿no?, a la tangente, que es la inversa. Esta tan de no sé qué es, la verdad. Bueno, reconozco que ya aparece la tangente hiperbólica. Vaya, esa tan de no sé qué hace, puedo hacer la consulta aquí. Tan de dice calcula la tangente para cada elemento de aquí. Acá está. Justamente lo que estaba mencionando ahorita. Esta la calcula en grados, ¿no? Ya ahí nos está explicando qué es en grado. Acá no me refiero a esta línea, ¿no?, a esta línea. Aquí nos está diciendo, ¿no?, qué es lo que hace, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Así tenemos, esa es la manera, ¿verdad? Es la manera en cómo interactuar con el lenguaje. Por ejemplo, esto que les acabo de decir es lo habitual cuando uno aprende un lenguaje así de forma autodidacta, que eso es bastante frecuente encontrárselo. A veces uno quiere aprender de un cierto lenguaje y lo que hace es, pues, se pone a leer referencias y busca cositas ahí, ¿verdad? Y así. Bueno, entonces esos eran algunas funciones para variables, y que, bueno, en general van a servir para cualquier tipo de variable, ¿verdad? Ya vamos a ver. Ahora vamos a entrar en el fuerte de un programa como Octave MATLAB, que son las matrices. Aquí todo tiene una visión una visión así, ¿no? Como si fueran, las variables se ven como si fueran matrices o como si fueran vectores, ¿no?
Entonces, ¿cómo se define un vector? Vamos a poner aquí vector 1, le vamos a poner. Un vector se define entre corchetes de esta manera. Por ejemplo, si yo quisiera un vector columna, un vector fila que tuviera los elementos del 1 al 10, por ejemplo, entonces yo escribiría de esta forma. Ahí está. Y ahí tendríamos, pueden notar ustedes, el vector con esas componentes, ¿no? Y un vector columna, un vector fila, perdón. Es decir, para que quede más claro, los vectores o matrices, ya vamos a ver, van siempre entre corchetes y separados por comas cuando queremos una fila, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos un vector pero de columnas, con una columna, perdón, entonces en lugar de comillas van puntos y comas. Vamos a mostrarlo aquí. Ahí podemos verlo. Y ahí podemos ver que en lugar de tener un vector por filas, tengo un vector por columnas. Ya con esto, pues entonces es más fácil comprender cómo construir una matriz. Con una matriz, en este caso, son dos filas. Entonces escribiría primero la primera fila, luego punto y coma para indicar que voy a saltar a la siguiente columna. Por ejemplo, le voy a poner 4 o 5 así. Y ahí ya tengo una matriz de 2 por 2, ¿verdad? De esa manera. Si yo, por ejemplo, quisiera, en lugar de esto, quisiera la matriz identidad, por ejemplo, pues ya tendría esta matriz que vemos acá. De nuevo, MATLAB y Pleca, Octave, ¿verdad? O viceversa, contienen un montón de funciones que manipulan matrices y vectores, ¿no? Y eso hace que al final, cuando uno esté programando ciertos métodos numéricos, sea todavía más fácil la programación, más rápido, el código un poquito más corto, digamos. Y bueno, ese es el atributo que llama la atención de Octave y MATLAB, ¿no? Que quedan unos códigos ahí bastante cortos, ¿no? Bueno, ahora, habrán notado, quizás ya se lo preguntaron, que por ejemplo, si yo quisiera un vector, por ejemplo, de un vector fila que tuviera 100 componentes, por ejemplo, y estas componentes, por ejemplo, fueran estas entradas de este vector fueran del 1 al 100, entonces ahí ya sería poco práctico, ¿verdad? Es decir, creo que nadie, ¿verdad? O no sé, creo que nadie se pondría como a escribir todo, ¿no? Así como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿no? O sea, creo que nadie haría esto, ¿no? O sea, sería bastante pérdida de tiempo ahí. En su lugar existen diversas funciones y diversas maneras de poder generar vectores que tienen una cierta estructura, una cierta estructura, digamos, ordenada, ¿no? con una cierta característica. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ese vector con 100 elementos, hay una forma de hacerlo más fácil. Y es la siguiente, lo voy a mostrar aquí. Se escribe 1.2.100. 1.2.2.100. Entonces voy a explicar esto. ¿Qué significa esto? Vamos a crear un vector cuya primer componente es 1. Es el 1 que vemos aquí. Aquí, ¿no? Y cuya componente final va a ser 100. Y luego, ¿qué va a tener en medio de estos dos, entre 1 y 100? Pues no se va a especificar exactamente qué es lo que va a tener en medio, sino que los elementos van a estar separados, cada uno, ¿no? en una secuencia, por un cierto tamaño, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le voy a poner de tamaño 1. Es decir, van a ser elementos que van del 1 al 100 y estos elementos van a estar separados por una unidad. Es decir, empieza en 1, una unidad después está el 2,
otra unidad después está el 3 y así. Entonces podemos ver aquí, voy a dar enter y ya vemos acá, ¿no? Podemos ver el vector que va desde 1 hasta 100. Aquí, permítanme, vamos a, creo que aquí hubo un pequeño, sí, ahí está bien, ¿no? Desde 1 hasta 100. Si quisiera aquí 2. Sí, aquí se cortó en la salida, creo. Se cortó en la salida porque veo que no. Sí, se terminan cortando ahí. Ah, sí, es que aquí ya se ve. Acá está. Sí, el 100. Tenía la duda de que no aparecía el 100. Bueno, entonces esa es una forma, por ejemplo, de construir un cierto vector. Ahora, no necesariamente todos tienen que ser enteros. Por ejemplo, yo podría escribir, quiero los números del 0 al 1 separados cada uno por 0.1, por ejemplo. Entonces yo escribo de esta manera y ahí ya tengo los elementos, ¿no? 0, 0.1, luego 0.1 más sería 0.2. Si a esto le sumo 0.1 sería 0.3 y así hasta 1. Desde luego, si el tamaño de paso no coincide al final con el número indicado, pues simplemente ya no va a estar. Por ejemplo, si yo le escribo aquí 0.3, pues lógicamente si empiezo desde 0 y le voy sumando 0.3 no voy a llegar a 1, entonces el 1 ya no aparecería. Vamos a ver acá 0, 0.3, 0.6, 0.9. Muy bien, otra alternativa para crear un vector de una forma más o menos parecida a esta es con un comando que se llama, o una función que se llama linspace. Vamos a poner aquí vector, aquí linspace. Esta es una función y cómo trabaja. Escribimos muy parecido a lo anterior. Escribimos un primer elemento y un último elemento. Por ejemplo, yo voy a poner aquí 1, 100. Voy a poner así. Y aquí yo le voy a indicar no cuál es la diferencia entre cada punto, sino que le voy a indicar cuántos puntos quiero del 1 al 100 que estén igualmente espaciados. Vaya, por ejemplo, si yo le escribo aquí 1, 2 o más bien no, lo voy a escribir así 0, 1 y yo le digo que quiero 3 puntos, entonces serían 3 puntos desde el 0 hasta el 1 que estén igualmente espaciados. Entonces, ¿cuáles serían esos puntos? Pues lógicamente sería el 0, 0.5 y 1. Entonces podemos verlo ahí, 0, 0.5 y 1. Si yo lo hiciera del 1 al 100 y le digo que quiero 100 números, pues tendría los números del 1 al 100, que es lo que vemos acá, ¿no? Ahí tenemos esas cuestiones, ¿no? También tenemos todos los operadores normales, el operador y el operador o. Todos estos operadores los tenemos, ¿no? Podemos contar con ellos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Digamos que tengo 1, 2, 3, 4 y voy a crearme el vector 1, 3, 6, 4 aquí. Son dos vectores diferentes, ¿no? Tiene algunas coincidencias en sus entradas, perdón. Entonces yo aquí puedo usar los operadores, ¿no? Por ejemplo, puedo preguntar si x es igual a y. Y es interesante la respuesta. Pueden notar ustedes aquí que no me da una respuesta como si es verdadero o es falso, sino que lo que hace es ir comparando término por término, a ver si son iguales o no. Por ejemplo, aquí vemos que 1 en efecto es igual a 1, y entonces por eso la primer componente es, podemos ver aquí 1, ¿no? 2 no es igual a 3, aquí 2 no es igual a 3, por lo tanto aquí aparece 0, y ahí podemos ir viendo, ¿no? por qué da ese resultado, ¿no? También podemos comparar. Por ejemplo, yo le puedo poner así y le puedo poner aquí el operador o, que este es el mismo de C++, o x es diferente, ahí ya lo voy a poner así. Obviamente esto sí es verdadero. Podemos ver acá, vamos a ver,
X es igual a Y. Oh, ya entiendo. Este es, vamos a ver si escribo true. A ver, lo estoy usando false. Si true o false es verdadero. Entonces vamos a ver, vamos a imprimirlo por separado. Voy a imprimirlos por separado, vamos a ver. Tengo aquí y aquí tengo diferente de, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a ver, entonces puede ser que hagan falta unos paréntesis aquí. No. Aquí tenemos. Ah, ya veo, sí. Vamos a ver los operadores. Aquí hay un pequeño problema de operadores. Los operadores cuando están trabajando con vectores a veces no trabajan de forma simultánea. Entonces la manera para hacerlos trabajar de manera que vaya comparando un elemento con un elemento, siempre en general lo que se hace es colocar un punto enfrente del operador cuando se esté trabajando con vectores. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, si yo le escribo punto ya al operador O, entonces vamos a ver, vamos a escribir aquí, voy a sacar, vamos a ver, sí, el error que estaba cometiendo es que el operador O es solo una línea. Sí, ahí tenía ese, solo una línea es, entonces ahí tenía ese error. Sí, solamente es una línea. Yo tenía, sí, mi confusión viene del lenguaje de C++, ¿no? Que yo recuerdo ahí el operador O es una línea. Bueno, ahí está bien. Veamos otro ejemplo, el operador I, por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? Que en el operador I sería todo 0, no 0, 0, 0. Bueno, ¿qué otras operaciones teníamos? ¿Qué otras maneras hay de construir vectores, ¿no? Vamos a... ¿Qué otra forma hay de construir vectores? Por ejemplo, puedo construirme un vector que tenga todos ceros, o una matriz, por ejemplo. Y esto se logra así. Se escribe ceros. Y aquí, entre paréntesis, se escribe la dimensión. Por ejemplo, si yo quiero una matriz que esté toda llena de ceros, de tamaño 2×2, se hace de esta forma. Si lo quiero imprimir, aquí ya lo puedo ver. Aquí pueden notarlo ustedes. O lo puedo hacer más grande si yo deseo, por ejemplo, si fuera de 10×10, no sé. O incluso una matriz rectangular, por ejemplo, de 4×6, también se puede. Ahí ya vemos, ¿no? 4 filas, 6 columnas. Aquí tenemos eso. También podemos construir una matriz que esté llena de unos. Por ejemplo, escribimos así, ohms. Quiero que sea de 4×4. Ahí ya tenemos, ¿no? Entonces de 1×1, de 4×4, por todas las entradas formadas con unos. Y así, también podemos crear la matriz de identidad. Vamos a ir aquí. Identidad. Se escribe I. Por ejemplo, yo le puedo crear la matriz de identidad de tamaño 3×3. Y ahí podemos ver esa matriz. Bueno, existen un montón de funciones que dependiendo de, como les repito, ¿verdad? Dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues uno a veces se hace la consulta en internet o quizás recuerda un poquito la palabra, ¿no? Recuerda un poquito la palabra que define el comando. Y bueno, aquí, vaya, pues solo por ponerles un ejemplo, hay unas matrices que llaman mágicas, ¿verdad? Que son como cuadrados mágicos. Creo que tal vez han jugado este juego. Han jugado bueno, sí, es un juego, ¿no? Puede considerar un juego en el que se tiene, vaya, por ejemplo, si uno tiene una tabla de 3×3
tiene que ingresar los números, creo, del 1 al 9, de manera que las filas, columnas y diagonales principales sumen la misma cantidad. Aquí, por ejemplo, de una sola vez, pues ya nos aparece ahí ese ejemplo. Vamos a ver, aquí por ejemplo lo he escrito mal, creo. Sí, aquí me dice, ¿no? Aquí podemos ver que solo tiene un parámetro, nada más. Aquí nos dice que solo es un único parámetro, que es este n. Por eso me da ahí el error. Entonces aquí vemos. Y aquí tenemos ese cuadrado mágico, ¿no? En este suman 15, creo, para este ejemplo. Y así, tiene también otras funciones. Por ejemplo, creo que tiene una que se llama diagonal. Vamos a ver si la encontramos por aquí. Diagonal, ok. Sí, estas son demasiado. Vamos a ver si... Sí, es esta. Vamos a poner así. Sí, aquí está. Acabo de usar ese recurso de tocar el tab, ¿no? Ahí está diag. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, si yo escribo diag mágico, me aparece ahí el vector. Pueden ver que es un vector columna cuyas componentes son la diagonal de la matriz mágico, ¿no? Que la matriz mágico podemos ver aquí que la diagonal principal son 8, 5 y 2. Entonces lo que hace es extraer esa diagonal, ¿no? Por ejemplo, también, vaya, si yo hiciera diagonal 10, 10, por ejemplo, si yo hiciera esto, la diagonal en ese caso son unos, y pues todo sería 1, ¿no? Ahora, otro aspecto bastante importante de las matrices aquí en Octave es que uno puede extraer cierta información o ciertos subbloques de una determinada matriz. Quiero explicarles esto. Vamos a verlo aquí con generemos una matriz cualquiera. Voy a generar una matriz. Hay unas matrices que se llaman matrices aleatorias, ¿no? Vamos a ver si logro ver aquí. Se llaman, aquí está rand, ¿no? Rand. Y vamos a ver, creo que estas son de números enteros. Vamos a poner aquí 4, 4, ahí está. Esa es una matriz aleatoria, ¿no? Genera números al azar de números enteros, por esta ahí, ¿no? Y de la palabra en inglés entero, ¿no? Vamos a ponerle aquí 5, 5, ¿sí? Y ahí tenemos una matriz de 5 por 5 con elementos totalmente aleatorios, ¿no? Así, de esa manera. Bueno, entonces vamos a ver que nosotros podemos extraer ciertos elementos. Primero, ¿cómo extraer solo un componente? Por ejemplo, si yo quisiera hacer referencia al elemento 1, 1, es decir, este elemento que está aquí, el 3, yo simplemente escribo matriz entre paréntesis, escribo 1,1. Si yo hago eso, pues me da ahí el número 3. Si yo quisiera, por ejemplo, el elemento 2, pues vamos a poner aquí, ya nos aparece 3 también. Si yo quisiera este elemento vendría a ser el 1, 3. Vamos a ver aquí. Ahí está el elemento 1, 3. Con las direccionales uno puede buscar los comandos que ya ha ejecutado con las teclas direccionales. No lo había mencionado antes. Bueno, eso es así. Ahora, si yo por ejemplo quisiera la primer columna o la primera fila, digamos, esta primera fila de acá, de esta matriz, entonces ¿cómo se hace eso? Vamos a verlo aquí. Se escribe matriz. Entonces aquí siempre va a ir separada la información por una coma. La primera parte va a corresponder a la información de las filas y la segunda parte, después de la coma, a la información de las columnas. Por ejemplo, aquí yo quiero la primera fila.
y supongamos que yo quiero toda la columna, entonces se hace de la siguiente forma. Uno escribe 2 puntos y entre estos 2 puntos escribe el primer y último lugar que uno quiere de esa sección. Por ejemplo, si yo quiero todo esto, quiero ir desde la columna 1 hasta la columna 5, entonces escribiría así: 1, 5. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Quiero la información de la columna 1, perdón, de la fila 1, y de esa fila 1 quiero desde el elemento 1 hasta el elemento 5. Entonces, si yo hago eso, pueden ver ustedes ahí. Por ejemplo, si yo quisiera la fila 1, pero solo hasta del elemento 2 al elemento 4, pues simplemente cambiaría de esta manera, ¿no? Tendría ahí. O incluso, ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, el bloque, este bloque de 3×3, que es 3, 4, 4, 3, 1, 4 y 2, 5, 1? Supongamos que queremos este bloque de aquí en medio de esta matriz. ¿Cómo lo extraeríamos? Entonces, fijémonos aquí. Diríamos matriz, como siempre, ¿no? Una coma. Esto va separado en la información de las filas e información de las columnas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué información ocupamos de este pequeño bloquecito? Pues queremos desde la fila 2 hasta la fila 4. Entonces escribimos así: 2, 4. Y en las columnas, ¿qué información tenemos aquí? Que va desde la fila 2 hasta la fila 4. Entonces, si hacemos eso, pues tendríamos ese bloquecito, ¿no? Ahí tenemos bastante flexibilidad. Ahora, cuando nosotros queremos, por ejemplo, voy a repetir ese ejercicio, la fila 1, y uno quiere toda la fila 1, entonces no es necesario colocarle los elementos aquí que determinan las columnas. Cuando uno quiere todo, simplemente deja 2 puntitos y ya con eso se logra extraer toda la información de las columnas de la fila 1. Si yo, por ejemplo, aquí escribo 2 puntos también, pues ahí tendría la información de toda la matriz, ¿no? A veces también es necesario que en determinado punto, ya vamos a ver, nosotros construyamos, no construyamos, sino que contemos las dimensiones de una determinada matriz o vector. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay algunos comandos en Octave que sirven para contar o determinar la dimensión de un vector o matriz. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir size, este size, aquí yo escribo matriz, por ejemplo, y ya me dice que es de tamaño 5 por 5, ¿no? O sea, el comando size, pues como tamaño traducido, lo que hace es extraer la dimensión de columna y la dimensión de fila, y la dimensión de columna. Vaya, por ejemplo, yo puedo cambiar aquí solo para que se note cuál es cuál. Voy a ponerle aquí 4, 5 así. Y voy a llamar a size. Ok, entiendo. Voy a borrar a la matriz, la variable matriz, y la voy a volver a construir. Ahí está. 1, 2, 3. Aquí permítanme. Vamos a ver qué sucede aquí. Clear matriz. Es que sí, es que esta ¿cómo le había llamado a esta? Sí, vamos a ver. Quiero borrar esta matriz. A ver si hay matriz aquí. Matriz no está definida. Entonces, es que estoy usando mal el comando randim. Para ver cómo se usa bien, vamos a escribir aquí help randim. Entonces vamos a ver qué nos dice, cómo funciona esto. Dice retorna de forma aleatoria enteros en un determinado rango. O sea que el primer elemento es un rango, una cota, ¿no? Y luego viene la dimensión de la matriz. Ya veo dónde estaba
dónde estaba el error. Entonces vamos a ver aquí. Sí, entonces este primero determina hasta qué número se van a generar aleatoriamente los enteros. Le voy a poner aquí que hasta 10. Y aquí viene la dimensión. Entonces vaya, yo quiero de dimensión 4×5. Entonces ahí está. Tenemos la matriz de 4×5. Y bueno, ya con esto veamos el comando size para que notemos. Ahí está, ¿no? Extraer el tamaño en fila y después el tamaño en columna. Es decir, lo que retorna size es un vector. Vamos a ver aquí para que lo notemos que es un vector. En efecto, se lo voy a asignar a tamaño y miremos aquí en la ventana de workspace, la ventana de trabajo, qué tamaño. Acá está, podemos ver, de tipo double, de dimensión 1×2. En este caso es un vector, ¿no? Tipo double. Y ahí tenemos esos ejemplos. Bueno, cuando estemos aprendiendo cualquier lenguaje de programación, lo siguiente, después de ver todo esto de variables, matrices, lo siguiente que se aprende, es quizás los bloques de programación o los bloques estructurados, como el if, el if else, el for. Entonces, por ejemplo, el bloque if, por ejemplo, se escribe así. Vamos a escribir aquí. Vamos a escribir aquí una variable x igual a 40, por ejemplo, así. Vamos a poner if x es mayor o igual a 80 o 39, por ejemplo. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. No es la forma más usual hacerlo en la línea de comandos, pero ya vamos a ver otra manera. Entonces, if x es mayor o igual que 39, entonces escribimos un espacio, ¿no? Y ahí vendría como ¿qué pasaría si x es mayor o igual a 39, por ejemplo? Vamos a poner un mensaje aquí. Aquí pasó la condición. Y aquí al final, para determinar que ya se acabó, ¿no? el bloque if, se cierra con un end if, ¿no? Empieza con un if, se cierra con un end if. Y ya nos aparece, no pasó la condición. Un ciclo for habitualmente se escribe de la siguiente forma. Se escribe siempre usando un contador. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy escribiendo para k, que va de 1, por ejemplo, hasta 10. O escribimos aquí de 1 hasta 5. Voy a escribir así. Vamos a imprimir las columnas de la matriz, de esta matriz que tenemos acá arriba. Entonces vamos a escribir así, matriz. Y como ya sabemos cómo imprimir una columna, ¿verdad? Entonces serían, con esto estoy indicando que ahí vendrían todas las etiquetas de fila, y lo que estoy ahora imprimiendo es K, que corresponde con las columnas, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner en for. Y ahí vemos ya, ¿no? Tenemos ahí 10, 7, 1, 7. Vamos a ver si podemos. Mejor hubiéramos impreso las filas, se hubiera visto mejor. Vamos a cambiarlo aquí para que. Ahí está. Y si comparamos, ¿verdad? Voy a poner aquí la matriz. Podemos ver que en efecto está imprimiendo uno a uno los elementos de la fila, ¿no? Como los está imprimiendo por separado, pues obviamente las imprecisiones se ven así como que no cuadran, ¿verdad? Sobre todo por este número 10 que aparece aquí. Pero cuando ya se tiene la estructura, pues sí, ya se imprime bonito. Muy bien. Ahora vamos a ver un último aspecto de este lenguaje de programación, y es la construcción de funciones. Cómo se construye una función en Octave. Entonces, aquí las funciones se crean con
hay dos maneras de hacerlo. Uno puede tener un editor de texto externo, no hay ningún problema, y pues ahí usted programa su función, y luego dentro de, por ejemplo aquí en la línea de comandos, uno puede estar llamando a esa función, ¿no? Entonces sí, entonces bueno, vamos a ver un ejemplo. Otra forma de hacerlo sería así. Aquí pueden ver un icono que dice New Script. Entonces dan clic ahí. Aquí ya lo tenemos. Aquí por ejemplo este está fuera, ¿no?, de la ventana. Algunas personas prefieren tenerlo aquí anclado a la misma ventana de Octave y no fuera. Entonces aquí hay una opción que no sé si pueden ver aquí, que dice Dog Watch y ya lo pueden tener acá mismo, ¿no? Pueden ver acá. Sí, no es como otra ventana, sino que está aquí mismo en la ventana principal de Octave, donde estaban la línea de comandos, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos el editor. Incluso lo podemos poner como por acá. Acá creo que la letra está bastante, pero está bien, la letra está grande, pero no hay problema. Entonces, ¿cómo se define una función? Lo primero es que escribimos este comando, ¿no?, que se llama function. Cuando yo hago esto, pues ya estoy implícitamente diciendo que voy a programar una función. Por ejemplo, vamos a hacer una función que, digamos que lo que va a hacer es retornar la suma de los elementos de una matriz, digamos, cualquiera. Vamos a hacerlo de esa manera, no solo como un pequeño ejemplo. Entonces, aquí hay un retorno. Supongamos que queremos ese retorno. Supongamos que queremos tres cosas, digamos. Queremos la suma de los elementos, de todos los elementos de la matriz. Queremos también el determinante de la matriz. Supongamos que también queremos el determinante. Y supongamos que también queremos la traza, que la traza es la suma de los elementos de la diagonal de una matriz. Entonces digamos que nosotros queremos que esta función nos devuelva esa información. Entonces la forma de retorno se escribe como si fuera un vector. Es decir, yo escribo aquí, por ejemplo, voy a escribir las variables de retorno, que serían la suma de los elementos, el determinante de la matriz y la traza de la matriz. Voy a escribir, esta es la información que yo quiero que retorne esta función. A continuación escribimos igual y escribimos el nombre de la función. Entonces, lo vamos a poner aquí función 1, nada en especial. Y además también ocupamos el parámetro. Lógicamente aquí el parámetro que vamos a usar o que vamos a necesitar es una matriz cuadrada. Entonces vamos a ponerle así, vamos a poner A. Y además aquí ya por defecto me colocó el comando de salida, que es enfunction, el comando de finalización de la función, que es enfunction, que debe ir escrito, ¿no? Debe ir escrito. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Entonces asumimos que recibimos una matriz y lo que va a devolver son estos tres elementos, que son la suma de los elementos de la matriz, el determinante de la matriz y la traza de la matriz. Entonces a continuación lo que hacemos es guardarlo. No está guardado todavía, entonces podemos darle aquí guardar archivo como, o podemos darle control S también, que vemos que es un atajo. Miren, acá está, no, control S. Entonces vamos a darle guardar, ya presioné control S. Y es importante que donde estemos trabajando tenemos que guardar nuestras funciones si nosotros las queremos llamar a ellas. Entonces aquí yo ya observo que estoy en introducción a Octave como quería, ¿no? Y como segundo punto importante es que el nombre con el que guardemos la función tiene que ser el mismo nombre que colocamos acá. En este caso yo coloqué función 1, estoy obligado a colocar aquí también función 1. Y la extensión de este tipo de archivos
es .m. Esa es la extensión de estos archivos. Aquí ya me aparece acá abajo, no pueden leer ustedes, que dice tipo Octave Files.m. Le damos guardar, ya el archivo está guardado, y además aquí en el buscador ya me aparece la función 1. Aquí la pueden ver. Miren, pueden notar aquí que aquí ya está construida, ya puedo disponer de ella. Entonces vamos a resolver esto. Entonces el determinante, fíjense, podemos usar una función ya de Octave, definida por Octave, que es determinante, nos calcula el determinante de una función. Entonces ahí no hay nada que hacer. La traza igual, ¿no? También se puede calcular. Trace, acá está, también se puede calcular, ya la vimos ahí. Y para que no nos esté imprimiendo estos valores, siempre escribamos punto y coma, ¿no? Ya vimos que si ponemos punto y coma, entonces no se imprime. Muy bien. Y la suma, creo que la suma se podría hacer, vamos a ver si aquí está la función suma, pero no lo vamos a hacer de esta manera, sino que lo vamos a hacer como a pie. Vamos a hacer como a pie. Hay una función que lo hace, pero lo vamos a hacer como a pie para que vean. Entonces vamos a llamarle, como es usual, ¿verdad? Cuando queremos sumar los elementos de alguna lista o matriz, en este caso empezamos dándole el valor de 0. Miren que estoy usando las variables que están acá, ¿no? Que son las variables que se van a retornar, ¿no? Su, d y tr son las variables que van a retornar. El determinante ya está, la traza ya está, solo falta su. Ahora, pueden notar aquí que no conocemos la dimensión de A. No conocemos la dimensión de A. Entonces, como no la conocemos, nosotros la podemos guardar. Vamos a ponerlo aquí, m, n, en este vector usando la función size que ya la habíamos visto antes, ¿no? Entonces, haciendo esto, en la línea número 5, yo ya tengo, vamos a ver si podemos hacer un poquito más pequeño esto. En la línea número 5 ya vemos nosotros que estamos extrayendo ahí las dimensiones, ¿no? Y aquí puedo utilizar un ciclo for. Voy a escribir así, y de 1 y igual a 1 hasta en este caso el tamaño, que es m, y luego otro for, j igual a 1, en este caso el tamaño de columnas, ¿no? Y entonces hacemos lo usual, que es escribir su más igual al elemento, ¿no? Como hacemos referencia al elemento, simplemente escribimos y coma j, de esa manera, y listo. Ya después de esto, pues ya va a quedar almacenado ahí la suma en la variable sub. Y esta es la función, ¿no? Como podemos ver, es bastante sencilla la programación, ¿no? Podemos ver que no es nada complicada. Y ahora nosotros nos podemos servir de esta función. Vamos a anotarlo aquí. Voy a borrar todo en este momento. Vamos a limpiar todo. Voy a correr esto un poquito para arriba aquí. Para empezar, me voy a crear una matriz. Vamos a crearnos una matriz así de forma aleatoria. D, elementos hasta 10 y de tamaños una más pequeña para poder verificar la respuesta. Ahí tenemos. Y ahora a salida le voy a entregar la función 1 evaluada en la matriz A. Si hacemos eso, pues ya vemos aquí que salida tiene como elemento 59. Vamos a ver. Aquí es necesario indicarle la salida, ¿no? Entonces es necesario indicar el vector. Entonces vamos a escribirlo así como vamos a ponerle así, SDT, así. Vamos a dar enter y ahí está. Entonces ya tenemos la salida. Recordemos que es S es la suma, D es el determinante y T es la traza. Verifiquemos, a ver. Miremos a la matriz A. Por ejemplo, si nosotros sumamos los elementos de la diagonal, que es la traza, ¿cuánto suman? ¿No? Podemos ver que es 10 más 10 más 7, 27. Ahí está, ¿no? El valor de la traza. Bueno, el determinante es un poquito más largo de verificar, ¿no?
La suma es más fácil de chequear. Vamos a ver, si nosotros sumamos todos los elementos de la matriz serían 10, 5, 15, 25, 27, 37, 44, 7, 51, 52 y 7, 59. Y ahí podemos ver, ¿no?, que en efecto aparece el 59. Y así, ¿no?, uno puede ir creando las funciones que ustedes deseen, ¿no?, con sus respectivos retornos. Podemos ver que los retornos son bastante flexibles aquí. Uno puede retornar lo que sea, ¿no? Puede retornar, digo, hablando de las variables que son posibles dentro de Octave. Bueno, y un último elemento interesante de Octave es la representación gráfica. Siempre se puede aquí graficar, es bastante flexible. Uno puede graficar sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, voy a quitar ahorita esta función. Vamos a quitar esto y vamos a mover esto para arriba aquí. Vamos a crearnos una función. Vamos a crearnos una función en línea para después poderla graficar. Ya vamos a ver qué es una función en línea. Ahorita vimos cómo crear una función con un archivo .m. También es posible dentro de la línea de comandos crearnos una función normal, ¿no? Una función cualquiera. Vamos a ver aquí el ejemplo. Digamos que yo quiero crear la función seno de x más x. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, se escribe, vamos a llamarle esta función, llamémosla así, función. Se escribe función igual, se escribe arroba y se escribe el parámetro de la función. En este caso, el parámetro de la función va a ser x, así lo he decidido yo. Puede ser t, s, lo que sea, ¿no? Y aquí lo que va a retornar esta función es seno de x más x, como les había mencionado, ¿no? Y con esto ya tengo una función. Aquí ya podemos ver, aquí pueden ver en el espacio de trabajo que ya tenemos una función, es de clase función, ¿no? Podemos ver ahí. Entonces ya tenemos esto. Es decir, nosotros podemos usar la función. Por ejemplo, si yo escribiera función de 0, me tendría que retornar 0 porque sería seno de 0 más 0. Ahí ya lo podemos ver. Si yo colocara pi, miren que pi se puede escribir así, simplemente escribiendo pi. Entonces ahí, ¿qué me retornaría? Sería seno de pi es 0, pues sería pi nada más, ¿verdad? Si yo le pongo pi medios, pues ya sería pi medios más 1. Pi medios más 1, ¿no?, que es ese valor que tenemos ahí. Y así nosotros podemos crearnos esas funciones. Ahora supongamos que yo quiero graficar esta función, seno de x más x. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí se grafica por medio de vectores. Voy a poner el siguiente ejemplo. Digamos que yo tengo el vector 1, 2, 3, 4, 5 y abajo defino el mismo vector x. X igual a, o sea, el vector y es lo mismo que el vector x. Entonces, si yo grafico, para graficar existe esta función que se llama plot. Se escribe así, plot. Y lo que se hace es que al inicio, en la primera entrada, el primer parámetro viene a ser como el dominio, y el segundo parámetro viene a ser como el rango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría graficando ahí? Estaría graficando x contra y. Entonces sería como graficar 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Entonces, si lo hacemos, podemos ver, vamos a esperar aquí, acá está. Aquí podemos ver que es una línea recta, ¿no? Vamos a ver ahí. Ahora, ahí se ve como una línea recta porque lo que hace Octave es que dibuja los puntos y luego los une con una línea. Si yo no quisiera ver esa línea y quisiera ver solo los puntos, lo que hago es, entre comillas, en el tercer parámetro, escribo un punto, por ejemplo. Y ya con eso entonces logro que se vean solamente los puntos. Vamos a verlos ahí. Bueno, ahí no se logran ver, vamos a poner una... Bueno, ahí, para lograrlo ver, vamos a poner una O. Una O también se puede, no sé si se alcanzará a ver en el video, pero ahí están los puntos, ahí aparecen los puntos.
Y bueno, de esa manera. Ahora, la tarea principal que queríamos era dibujar esa función, ¿no? Entonces, digamos que la queremos graficar en el intervalo de, digamos que de menos pi a pi, digamos. Entonces lo que hacemos es, usamos esta función linspace que le expliqué al inicio del video. Vamos a poner aquí pi, menos pi, pi. Y vamos a ponerle unos 100 puntos. Ahí ya tengo ese vector. Y a continuación lo que vamos a hacer es definir a y como vamos a usar a nuestra función, que le pusimos función, y le vamos a dar de componente a x, ¿no? Aquí podemos ver que ya se creó y, ya se creó x. Y ahora procedemos a dibujar, a comparar, a dibujar esos dos vectores que formarían pares ordenados, ¿no?, entre sí. Se escribiría aquí plus xy. Vamos a dejarlo así nada más. Y ahí podemos ver la gráfica de esta función. Quizás una gráfica un poco más conocida sea la del seno de x para todos. Entonces voy a escribir aquí x seno de x. Vamos a escribir aquí. Miren, ahí podemos ver la gráfica seno de x, ¿no? Seno de x. Bueno, también es posible graficar funciones en 2D. Eso también está dentro de las posibilidades de Octave. ¿Cómo se hace esto? Entonces aquí, para graficar una función en 2D, lo que se hace es que se crea primero algo que se conoce como grilla o malla, ¿verdad? Hay varias formas de llamarlo. Y a partir de ahí se viene y se crea una gráfica en 3D, perdón, en 3D. Vaya, por ejemplo, supongamos que queremos graficar, qué sé yo, por ejemplo, el cono este de z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Entonces primero vamos a definir esa función, vamos a definirla aquí, vamos a ponerle aquí cono. Esta es una función, ¿no? Entonces va a tener dos parámetros que van a ser x y y. Y aquí sería x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, aquí hay que tener un pequeño cuidado. Cuando uno está trabajando con vectores, siempre los operadores tienen que ir precedidos de un punto para que la operación se entienda como que se está aplicando a un vector. Si no, se va a entender como que se está aplicando a un solo número real. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se escribe x punto, el operador de elevado al cuadrado, ¿no? O incluso aquí se podría utilizar esa... Hay algunas... Lo voy a hacer de las dos formas. Voy a poner aquí al cuadrado, y ahora iría más y al cuadrado. Entonces aquí puedo utilizar esta función que se llama power. Vamos a ver si aquí está, ahí la pueden ver. Entonces sería y elevado al lado. De las dos formas se pueden. Ahí está, ya tengo la función col. Ahora, supongamos que quiero graficar esta función en el cuadrado limitado por x de, digamos, vaya, por decir algo, de menos 4 a 4, y en y también de menos 4 a 4. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a escribir linspace de menos 4 a 4. Vamos a poner 100 elementos. Y en y también, ¿verdad? Lo vamos a hacer igual. Vamos a poner aquí de menos 4 a 4 sin elementos. Y ahora vamos a crear lo que se conoce como malla o grilla, ¿no? Entonces se escribe así, mesh. Vamos a ver, aquí está, mesh grid. Vamos a poner aquí. Y va a recibir como parámetros estos dos vectores, el vector x y el vector y. Poner así. Entonces, si hacemos eso, ya tenemos nuestra malla, ¿no? Esta vez x y y ya no serían solamente vectores, sino que serían como ya los componentes, ya funcionarían como una malla. O sea, por ejemplo, x, bueno, está un poquito difícil visualizarlo, ¿verdad? Porque tiene un montón de elementos. Pero bueno, vamos a hacer algo, para entenderlo bien,
Solo voy a poner aquí no 100 elementos, sino que solamente 4. Y con Y lo mismo, no vamos a quitarle aquí 100, solo para que se pueda ver, entender. Y ahí está. Entonces vaya, así que vemos la matriz X, matriz Y. Entonces ahora las componentes, como ahora es una grilla, no solamente es un elemento lineal, el dominio antes para una función de la forma y igual a f de x, pues está bien porque x puede ser un vector y listo. Pero para una función de dos variables que sería x, y, ahora el dominio es un par ordenado. Entonces, por ejemplo, aquí estaría ya el par ordenado menos 4 con menos 4, ¿no? O menos 4 con menos 1.3333, menos 4 con 1.333 y así, ¿no? Y así se formarían todos los componentes de esa malla. Nos está formando como una mallita ahí en el dominio de la función de 3 variables. O sea, estos pasos son importantes para lograr hacer eso. Y luego z, aquí llamamos a nuestra, antes de esto volvamos a como lo teníamos antes con 100, ¿verdad? Así se va a ver mejor. Entonces vamos a ver, aquí tenemos 100, ahí construimos nuestra malla, mesh grid, ahí está, y listo, y ahí ya tenemos. Y creamos ahora nuestra segunda componente, que sería, usamos a función, o como le llamamos, no le habíamos llamado así, ¿verdad? Le habíamos llamado, creo que a cono, le habíamos llamado cono. Entonces vamos a poner z igual a cono de x, y. O sea, aquí ya usamos los elementos de la malla y ahí ya está. Y bueno, ya con esto entonces podemos utilizar una función que me grafique en 3D. Hay varias dentro de Octave, hay varias igual en MATLAB. Entonces no solamente tenemos, no solo es como plot, que solamente está plot y ya. Aquí hay varias. Entonces creo que una es surf. Vamos a ver si no estoy. Acá está, pueden ver surf. Escribimos así, escribimos aquí x, y ahora le damos la componente z, ¿no? Y aquí ya podemos ver el ejemplo, ¿no? Aquí podemos rotarlo, creo, podemos verlo aquí. Miren, pueden ver aquí como el cono, ¿no? El cono, veríamos el cono acá. Y así, ¿no? Podríamos graficar otro tipo de elementos. Si por ejemplo en vez de un cono quisiéramos una, qué sé yo, si le ponemos menos aquí, creo que estoy seguro si de forma, bueno, lo vamos a dar como cono siempre. Vamos a poner aquí, sí, aquí se forma una silla, ¿verdad? Sí, era lo que yo recordaba más o menos de lo que es, no se acuerda de cálculo 2. Y acá está como la silla de montar, ¿no? Vamos a ver ahí, podemos percibir algunas curvas ahí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, como les mencionaba, además de surf hay otras funciones que también sirven para graficar, ¿no? Y también se pueden ajustar colores. Es todo un mundo, ¿verdad? Aprender un lenguaje como Octave. Pero en este video quería transmitirles esos primeros pasos para entender el lenguaje, ¿verdad? Espero que el video les sirva mucho y nos veremos en un próximo video.